¿Y si te dijera que la pregunta más peligrosa que puedes hacer en el mundo hoy no es sobre política, ni economía, ni conspiraciones globales, sino esta? ¿Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Una pregunta tan poderosa que ha provocado guerras, dividido naciones, transformado civilizaciones y cambiado millones de vidas. Durante siglos, esta pregunta ha sido el núcleo del conflicto entre religiones. Para el cristiano, la divinidad de Jesús es innegociable. Para el judío, una blasfemia. Para el musulmán, una herejía. Para el ateo, una locura. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Y qué dicen los documentos históricos? ¿Podemos confiar en lo que Jesús dijo de sí mismo? Muchos afirman que Jesús nunca dijo ser el Hijo de Dios, que los evangelios fueron escritos por sus seguidores fanáticos, que todo fue exagerado, que Jesús fue apenas un maestro moral, un profeta judío, un líder revolucionario, pero nada más. Pero, ¿qué ocurre cuando examinamos las palabras del propio Jesús? ¿Y si te dijera que Jesús no solo insinúa ser el Hijo de Dios, sino que lo declara públicamente y sin rodeos? Mira lo que dice Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, soy Hijo de Dios. Jesús está respondiendo a una acusación de blasfemia. ¿Por qué? Porque afirmó ser Hijo de Dios. No fue un malentendido. No fue un error de traducción. No fue una exageración de los discípulos. Él lo dijo, directamente, frente a líderes religiosos, sabiendo que eso, en la ley judía, equivalía a pena de muerte. Y no lo dijo una vez. Lo dijo muchas veces. Abiertamente. En Mateo 16:16, Pedro hace una confesión valiente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no lo corrige, no lo calla, no dice, no digas eso, estás exagerando. Al contrario, le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no solo acepta el título, lo confirma. Está diciendo, eso que acabas de decir, viene directamente de Dios. Esta no es una metáfora, no es poesía. Es una afirmación clara, directa y poderosa de su identidad divina. Y esto cambia todo, porque si Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, solo hay tres opciones. Estaba loco, estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Y si decía la verdad, entonces no fue un simple maestro. No fue solo un líder religioso. Fue el cumplimiento viviente de las profecías. Fue Dios hecho carne. Pero aquí no termina. En Juan 5:18 se dice que los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Te das cuenta del peso de esto? Los líderes religiosos de su tiempo entendieron perfectamente lo que Jesús estaba afirmando. Él se colocaba al nivel de Dios. Reclamaba una identidad que, para ellos, era impensable. ¿Por qué crees que los fariseos querían matarlo? Juan 5:18 lo deja claro. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no fue asesinado por ser bondadoso. No fue crucificado por sanar enfermos o dar de comer a los pobres. Fue ejecutado porque su afirmación sacudía el orden religioso. A ojos de los líderes judíos, decir que era hijo de Dios era blasfemia. No lo tomaron como una metáfora. No pensaron que hablaba de forma simbólica. Lo entendieron exactamente como Jesús lo decía. Él afirmaba ser Dios. En Juan 8:58 Jesús declara, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase es dinamita espiritual. Yo soy. El mismo nombre con que Dios se reveló a Moisés en el Éxodo. ¿Y qué hicieron después de esa declaración? Tomaron piedras para apedrearlo, no por malentenderlo, sino porque lo habían entendido perfectamente.
Él no se estaba comparando con los profetas, se estaba identificando con el Dios eterno. Eso fue lo que encendió la furia. Eso fue lo que hizo que los líderes religiosos lo vieran como un peligro para la nación. Porque si Jesús tenía razón, todo el sistema de poder y religiosidad quedaba obsoleto. Y si estaba mintiendo, era el blasfemo más peligroso de la historia. No había punto medio. Por eso el juicio fue rápido. Por eso el veredicto fue muerte. Jesús no estaba solo en su declaración. Sus seguidores también lo entendieron claramente. No como un maestro más, no como un profeta más, sino como el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16:16, Pedro proclama sin titubeos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no lo niega, no lo corrige, no dice, te has exaltado demasiado, lo confirma, y hasta lo bendice. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no estaba adivinando, estaba declarando una verdad revelada por Dios. Y no fue el único. Tomás, después de ver a Jesús resucitado, cae de rodillas y exclama en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. ¿Y Jesús le corrige? ¿Le dice que está exagerando? No. Acepta la adoración, porque era verdadera. ¿Te das cuenta? Hombres judíos, monoteístas, formados bajo la Torá, estaban llamando Dios a Jesús, y lo adoraban. Algo cambió en ellos. Algo los sacudió tan profundamente que ya no había marcha atrás. No era un juego de palabras. No era una metáfora. Era fe en la carne. Era Dios hecho hombre. Después de la crucifixión, lo natural hubiera sido que sus seguidores desaparecieran. Tenían miedo. Su líder había muerto brutalmente. Las autoridades los perseguían. Todo parecía perdido. ¿Qué harías tú en su lugar? Te escondes, escapas, vuelves a tu antigua vida. Y, de hecho, eso hicieron, por un momento. Pedro volvió a pescar. Tomás se encerró en la duda. Los demás se dispersaron. Pero de pronto, todo cambió. Algo pasó que los transformó radicalmente. De cobardes, a valientes. De perseguidos, a proclamadores. De escondidos, a mártires. ¿Qué fue ese algo? Lo vieron resucitado, no una vez, no en sueños, no como una figura etérea flotando entre nubes. Lo vieron vivo, en carne y hueso. Lo tocaron, comieron con él, conversaron con él. Lucas 24:39 Jesús les dijo: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Esto no fue una alucinación colectiva, ni una idea simbólica de vida espiritual. Fue real, físico, innegable, y no fue un evento aislado. Pablo escribe en 1 Corintios 15:6 que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, 500 personas, y añade un dato crucial, de los cuales muchos viven aún. En otras palabras, si no me crees, ve y pregúntales tú mismo. El caso de Tomás. Tomás es la imagen del escéptico moderno. No creeré hasta meter mis dedos en las heridas, dijo. Y Jesús, con ternura, se le apareció. Le dijo, aquí están mis manos. Y entonces, Tomás no pudo más que exclamar, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le reprendió? ¿Le corrigió? No. Jesús aceptó esa adoración, porque Él es Dios. El poder del testimonio. ¿Sabes qué ocurrió después? Esos hombres no volvieron a ser los mismos. Pedro, que había negado a Jesús por miedo, terminó crucificado cabeza abajo. Santiago fue ejecutado con una espada. Andrés fue colgado en una cruz en forma de X. Tomás murió atravesado por lanzas en la India, llevando el mensaje donde nadie más se atrevía. Juan fue hervido en aceite, y sobrevivió. Uno a uno, murieron de las formas más crueles imaginables. Y lo más asombroso, ninguno se retractó. ¿Por qué? Porque no defendían una idea religiosa. No morían por un mito.
Morían por alguien que vieron con sus propios ojos. Alguien que murió y resucitó. Alguien que les cambió la vida para siempre. Jesús es una figura central en muchas religiones, pero cada una lo presenta de una forma distinta. En el Islam, Jesús, llamado Isa, es un gran profeta, nacido de una virgen, incluso se le atribuyen milagros. Pero niegan que sea el Hijo de Dios, y menos aún que haya muerto en la cruz. Entonces, ¿cómo es que un profeta tan puro, que nació por voluntad divina, no podría ser más que un simple mensajero? En el judaísmo, Jesús fue un maestro desviado, o incluso un falso Mesías. No lo aceptaron entonces, ni lo aceptan ahora. Pero eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un falso Mesías cambiar la historia del mundo? En el hinduismo, algunos lo ven como un avatar, una manifestación divina entre muchas otras. Pero Jesús no dijo, soy uno entre muchos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso no es una enseñanza intercambiable. Es una afirmación absoluta. En las filosofías modernas, Jesús es aclamado como un líder moral, un revolucionario del amor, un Gandhi antiguo. Pero si eso fuera todo, ¿por qué fue ejecutado por afirmar algo más? Nadie muere por decir que debemos amar al prójimo. Jesús fue sentenciado por declarar que era igual a Dios. Entonces, si Jesús no es quien dijo ser, solo hay tres opciones. Estaba loco, y creía algo que no era verdad. Era un mentiroso, y engañó al mundo entero. O, era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Como dijo el escritor C.S. Lewis, un exateo convertido al cristianismo. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, o el diablo. Tienes que decidir, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco. No hay espacio para medias tintas. Tienes que tomar una decisión, porque incluso las otras religiones, al no poder ignorarlo, terminan intentando reinterpretarlo. Pero Jesús no dejó espacio para eso. No pidió ser admirado, pidió ser seguido. Y entonces llegamos al punto clave, la resurrección. Si Jesús no resucitó, todo lo demás, sus enseñanzas, sus milagros, su predicación, pierde sentido. Porque sin la resurrección, Jesús sería un hombre más, incluso un mártir trágico, pero no el Hijo de Dios. El apóstol Pablo no dejó lugar a dudas. En su primera carta a los Corintios escribe, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, y todavía estáis en vuestros pecados. Pero si resucitó, entonces su muerte fue un sacrificio real que abrió la puerta a la vida eterna. Entonces su mensaje no es una simple filosofía, sino la verdad viva que vence a la muerte. Ahora, esto no es un relato aislado ni inventado. Más de 500 personas, según Pablo, vieron a Jesús vivo después de la crucifixión. No se trató de apariciones fantasmales o sueños colectivos. Eran encuentros reales, tangibles, en los que Jesús comió con ellos, habló con ellos, permitió que lo tocaran. Muchos de esos testigos siguieron predicando esa verdad sin miedo, incluso enfrentaron la muerte. Pedro fue crucificado, Santiago fue ejecutado, y muchos otros murieron martirizados. Piensa en la magnitud de esto. Personas que vieron con sus propios ojos a un hombre muerto volver a la vida, que experimentaron su presencia, que tocaron sus heridas, que fueron transformados por esa experiencia. Además, los enemigos de Jesús no negaron que la tumba estaba vacía. Intentaron explicar la desaparición del cuerpo con teorías como el robo de los discípulos. Pero la tumba vacía fue un hecho que no pudieron contradecir. Por eso la resurrección no es solo un milagro. Es la evidencia definitiva que marca la diferencia entre un líder religioso y el Dios hecho hombre. Si Jesús venció a la muerte, entonces sus palabras y promesas son verdaderas. Y Él es realmente el Hijo de Dios. Entonces, volvamos a la pregunta que lo cambia todo. ¿Jesús es el Hijo de Dios o no?
Esta no es una cuestión académica. No es algo para discutir de forma distante. Es personal, muy personal, porque si Jesús es realmente el Hijo de Dios, entonces no puede seguir viviendo como hasta ahora. Si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces tus pasos deben alinearse con Él. Pero la pregunta más importante es esta: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Le reconoces como tu Salvador? ¿Le aceptas como tu Señor? ¿O sigues dudando, rechazando, ignorando? Ignorar esta pregunta es, en realidad, una respuesta. Pero tarde o temprano, todos tendremos que enfrentarla. La decisión está en tus manos.